la diabetes es uno de las enfermedades también relacionadas con la dislipidemia. Cabe mencionar también que, bueno, como bien saben, cuando se presenta lo que es el fenómeno, la enfermedad de obesidad, pues puede tender a dar origen a lo que es la diabetes, sobre todo diabetes de tipo 2. Entonces, estas dos enfermedades están relacionadas y al mismo tiempo también a través de las dislipidemias. Y dentro de esta enfermedad de diabetes tipo 2, es originada también, bueno, hay destrucción de las células pancreáticas, sobre todo de las beta, que ven que son las que producen la insulina, que ayuda a que la glucosa entre a la célula. Entonces, cuando esto no se lleva a cabo, pues por eso tenemos la alta concentración de glucosa en sangre. Entonces, al ver esta destrucción de células pancreáticas, es un proceso que se es llevado a cabo por la apoptosis y Jordan en el 2003 reportó que pudiera tener la chaya un papel en la regulación de este fenómeno. ¿Qué es la apoptosis? Pues la apoptosis es la muerte celular programada. Es el proceso ordenado de muerte de una célula ante estímulos extra o intracelulares, los cuales vamos a ver más adelante. Dentro de sus fases tenemos que la célula, al entrar a apoptosis, empieza primero por una condensación de cromatina y después la célula se empieza, aquí dice globulación de la membrana, pero si observan empieza así como a esponjarse, a hincharse, y el núcleo colapsa, hay destrucción del núcleo y se forman lo que son los cuerpos apoptóticos, estas como burbujitas que ven aquí. Estas llevan todos los organelos y todo el contenido que tenía dentro de la célula y son fagocitados por los macrófagos y por lo tanto no hacen daño. Esto es un efecto diferente a lo que se tiene cuando la célula sufre una necrosis. Ahí la célula estalla y libera todo su contenido celular hacia el exterior, a veces dañando a las células vecinas. Entonces esto es diferente y además la apoptosis es una muerte celular programada. Y tenemos dos vías, lo que es la vía intrínseca y la vía extrínseca. En el caso de la vía intrínseca, sí, aquí interviene la mitocondria. Hay proteínas antiapoptóticas como la BSL2 que va a impedir que se activen las proteínas que inducen la apoptosis, pero cuando esto se rompe, si llega una señal y se activan, estas proteínas abren un canal y hace que el citocromo C que se encuentra dentro de la mitocondria salga. Y entonces active a lo que es la caspasa 9 y por lo tanto a su vez esta caspasa 9 activa la caspasa 3 para llevar a cabo lo que es la muerte celular, lo que nosotros le llamamos apoptosis. Aquí se ve de manera sencilla, pero eso hay proteínas que intervienen aquí y es un proceso un poco más complejo. Lo mismo pasa para la vía extrínseca, aquí es de manera más sencilla. Esta es a nivel de receptores, por eso es que se dice que es extrínseca. Y aquí tenemos dos receptores importantes, uno que es el receptor del factor de necrosis tumoral, que es una citocina proinflamatoria. Si viene la citocina, si se está produciendo, esta se une y entonces se activa a través de los receptores, hay un mecanismo de señalización para activar lo que es la caspasa 8. Entonces, esta también actúa sobre la caspasa 3, que va a generar la muerte de la célula, degradando el DNA y generando la apoptosis. Otro ligando que tenemos aquí es FAS, que si estamos hablando, por ejemplo, de las células pancreáticas, sobre su membrana celular estaría aquí FAS, y entonces llegaría el ligando de FAS que estaría sobre los linfocitos o las células que van a originar que esta célula muera.
La caspasa ejecutora es esta, la 3, porque en esta convergen las dos vías, ¿sí?, de la apoptosis, y esta caspasa 3 es la que, como les había mencionado, rompe el DNA, el material genético, y por lo tanto la célula ya pues no sirve, no tiene su maquinaria, ¿verdad? Entonces ya es eliminada. ¿Qué es lo que nos llevó a llevar a cabo este proyecto? Pues encontramos en los antecedentes, por ejemplo, que Ramos y Gómez y colaboradores en el 2016 llevaron a cabo un análisis de caracterización química de la chaya, en este caso recolectada en Querétaro, y analizaron el efecto hipoglucemiante en ratas diabéticas administrando vía oral un extracto acuoso de la chaya. Como resultados, determinaron compuestos fenólicos, flavonoides, saponinos y alcaloides dentro de este extracto acuoso, y también observaron una disminución de glucosa sanguínea en estas ratas diabéticas tratadas con este extracto. García Rodríguez y colaboradores en el 2014 también llevaron a cabo un análisis de perfil de lípidos, propiedades antioxidante, antiinflamatoria y cardioprotector de las hojas de la chaya, en este caso que era recolectada del estado de Veracruz, para entender lo que es el valor medicinal de esta planta mexicana. En sus resultados observaron que la reducción de isquemia coronaria en las ratas tratadas con la chaya tenía una reducción de un 10% en el daño, y también encontraron presencia de otros compuestos como manganeso, zinc, calcio, también flavonoides, esteroles, cumarinas y alcaloides. Aquí me gustaría hacer una pausa para comentar que también en el grupo de investigación el doctor Eduardo Lozano llevó a cabo también un experimento con un cuerpo académico de la Universidad de San Luis Potosí, en donde ellos determinaron la isquemia de las hojas de las ratitas, de las hojas de la chaya, pero en este caso de la que crece aquí en Durango, ¿sí?, de una regional, y también observaron una reducción en el daño, una reducción de la isquemia coronaria. Otro autor, Figueroa Valverde y colaboradores, evaluaron también el efecto que ejerce la chaya, en este caso en Campeche, así como de otras plantas, sobre los niveles de glucosa, el peso, colesterol y triglicéridos in vivo en un modelo de rata diabética. Entonces aquí observaron que la chaya induce un efecto hipoglucemiante y ejerce un efecto indirecto sobre el perfil lipídico. Y por último, dentro de la apoptosis no hay nada publicado, ¿sí?, sobre acerca de los usos de los extractos de la chaya. Aquí encontramos solamente este reporte en donde vienen las vías de apoptosis, en este caso del compuesto activo del ácido gálico, que luego también se encuentra en la chaya, y produciendo lo que es apoptosis en las células cancerígenas, pero no en las células normales. Y los otros es lo que queremos ver, ¿no? ¿Qué pasa en las células pancreáticas de una rata diabética que está recibiendo un extracto ya sea acuoso o metanólico? Ya que dependiendo de eso, pues vamos a tener diferentes compuestos, ¿verdad? Y también dependiendo de la región, de donde sea la planta, también se pueden tener diferentes compuestos o incluso los mismos pero en diferentes cantidades, y como sabemos, pues todo va a depender pues del medio ambiente en el que se desarrolló, la zona, la tierra, etcétera. Entonces, como justificación de nuestro trabajo, tenemos que hoy en día las enfermedades crónico-degenerativas, como lo son las cardíacas, respiratorias y neurodegenerativas, cáncer y diabetes, son de las principales causas de mortalidad en el mundo, por lo que se plantea la necesidad de buscar un remedio preventivo y de bajo costo, como son las plantas medicinales. La chaya es una planta que se utiliza para bajar los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos,
por lo que se pretende realizar un estudio para evaluar los efectos hipolipidémicos y antiapoptóticos de 2 tipos de extractos de chaya cultivada en la localidad, lo cual nos ayudará a que ésta tenga el sustento científico para ser utilizada como remedio natural y preventivo. Cabe recalcar que nosotros no estamos de cierta manera buscando que sustituya a los medicamentos, ¿verdad? Sino que pueda ser también dada en conjunto con esos medicamentos para ayudar en el caso de la disminución de glucosa en sangre en los pacientes diabéticos, ¿no? Y preventivo, porque también mucha gente lo puede ir tomando de manera de tecito, para pues ir previniendo esas altas concentraciones de glucosa en sangre. Como objetivos tenemos que en general fue evaluar los efectos hipolipidémicos y antiapoptóticos de los extractos acuoso y metanólico de la chaya. Como objetivos particulares, pues evaluar el efecto hipolipémico de los extractos acuoso y metanólico en muestras sanguíneas de ratas Doc Evans. En este caso, nuestro modelo experimental fue utilizar este tipo de cepa de ratas, que son susceptibles también se pueden hacer obesas y se pueden hacer diabéticas. Y también el segundo objetivo es evaluar el efecto antiapoptótico de los extractos acuoso y metanólico en las células pancreáticas de estas ratas longevas, pero con diabetes tipo 2. Dentro del esquema general de trabajo, como les comentaba, tenemos aquí a nuestras ratitas de la cepa Long Evans. Se dividieron en 2 grupos, las obesas y las diabéticas, que a su vez se subdividieron en las que se les dio el extracto acuoso o el extracto metanólico como agua de bebida, ¿sí? Ad libitum. Se le ponía diariamente este extracto, se tomaban las cantidades en las cuales lo tomaban, había una medición diaria, diario se cambiaba, y después esto el hecho de que fueran obesas, pues aquí vamos a evaluar el efecto hipolipidémico. Para el caso de las ratitas diabéticas tipo 2 también fue lo mismo, se dividieron en 2 grupos para que fueran expuestas a los 2 extractos de estudio y al último pues evaluar el efecto antiapoptótico. Cabe señalar que las ratitas fueron cuidadas siguiendo conforme lo indica la norma oficial mexicana 062 en 1999, en los cuales, pues bueno, se tienen en un lugar especial acondicionado con un ciclo de luz-obscuridad de 12x12, se les tenía su agua de bebida diario, en este caso los extractos, se les alimentaba, se les cuidaba, ¿sí? Todo lo que nos indica esta norma, un buen trato hacia los animales. Nuestro tipo de estudio pues fue un estudio longitudinal experimental. En la metodología para el objetivo 1, para lograr que las ratas fueran obesas, se llevó a cabo una dieta alta en grasas y carbohidratos para provocar precisamente un aumento en colesterol y triglicéridos. Aquí cada grupo de ratitas, las que recibieron el extracto acuoso metanólico, tenía una N de 6, eran 6 ratitas por grupo. Esta fue la dieta que comían al día, su croqueta normal para roedor, sus mantecadas, en este caso Bimbo, porque ven que hay también de otras marcas, pero nosotros utilizamos estas porque tenían un mayor contenido energético, galletas con chocolate, un emperador de chocolate, queso amarillo tipo Lala, que nos daban este contenido energético. Y también, bueno, dentro de esta dieta, pues la cantidad de lípidos y carbohidratos que teníamos en lo que es en el queso amarillo, también las mantecadas y el colesterol también en estas mantecadas. Bien. Después, todo este proceso de hacer a las ratitas obesas duró 6 meses, ¿sí? No es un proceso rápido. En este caso, fue un proceso largo de 6 meses. Y entonces aquí ya teníamos a nuestra ratita obesa.
Y ahora sí, aquí ya las dividimos y las empezamos a exponer, ¿sí? Con el extracto acuoso o con el extracto metanólico de la chaya, en donde se dejó la exposición por 5 meses. Entonces, al inicio, antes de que las ratas fueran obesas, una vez que ya eran obesas y al final de cada periodo de exposición de los 5 meses, se obtuvieron las muestras sanguíneas para obtener las determinaciones de las concentraciones de glucosa, colesterol, las lipoproteínas y los triglicéridos. Por otro lado, para el objetivo 2, que es evaluar el efecto antiapoptótico, nosotros lo que teníamos que hacer aquí es a las ratitas hacerlas diabéticas para después posteriormente exponerlas al extracto acuoso. Para ello, las ratas primero se anestesiaron y por medio de una inyección intraperitoneal se le inyectó unos 500 microlitros de una solución de estreptozotocina, que es un químico que se ha comprobado científicamente que induce la diabetes tipo 2, llevándose a cabo por la muerte de las células pancreáticas. Hace un daño al páncreas para que entonces se vuelvan diabéticas. Y esto fue a una concentración de 65 miligramos de estreptozotocina por kilogramo de peso de la rata. Una vez que estas ratas estaban diabéticas, y como, bueno, aquí nosotros le indujimos la diabetes con ese químico. Nosotros teníamos que comprobar que estaban diabéticas. Entonces, a las 24 y 48 horas se llevó a cabo la determinación de glucosa en sangre con un glucómetro. Se le hacía un pequeño corte en la colita y con la gotita de sangre que fluía de ahí. Se llevó a cabo su determinación y si era la concentración mayor a 140 miligramos por decilitro, se consideraba ya una rata diabética. Pero nosotros lo dejamos por un periodo de 7 días, también llevando a cabo la medición diaria, y si esta no fluctuaba, o sea, no era menor a 140, sino mayor, entonces ya las considerábamos diabéticas. Entonces, una vez que ya estaba confirmada la enfermedad en las ratitas, ya se les llevó a cabo la exposición con extracto acuoso y extracto metanólico, y esta exposición duró 2 meses nada más, y cada 2 semanas se iban sacrificando ratas. Aquí sí íbamos sacrificando ratita por cada tiempo para la evaluación del efecto antiapoptótico. Como teníamos que obtener las células del páncreas, pues teníamos que sacrificarlas, y entonces se hicieron sacrificios cada 2 semanas, tenemos 2, 4, 6 y 8 semanas, ¿sí? Después de la exposición con el extracto acuoso metanólico de la chaya. Entonces, una vez que se sacrificó a la rata y se le extrajo el páncreas, obteníamos las células y las dividíamos en 2 partes. Una para la determinación de las caspasas 3, 8 y 9 por medio de la técnica de Western blot. Recordemos que, bueno, la caspasa 3 es la caspasa ejecutora, la 8 es la que nos indica que se activó la vía extrínseca de la apoptosis, y la 9 la vía intrínseca de manera general. Y por otro lado se lleva a cabo la determinación del porcentaje de células apoptóticas por la técnica de citometría de flujo. Esta técnica es una técnica multiparamétrica, ¿sí? Que nos puede dar de una sola celulita muchísima información, como su tamaño, su complejidad, y si uno la marca con anticuerpos marcados con fluorocromos para ver las moléculas que tienen las células, también nos puede decir qué porcentaje de células presentan esa molécula que nosotros estamos determinando. El análisis estadístico que se utilizó para la validación de datos fue mediante el software analítico SPSS
25.0 y se comprobó la distribución normal de los datos por la prueba de Shapiro-Wilks y posteriormente se aplicó una prueba NOVA con un índice de confianza de 95%. Tanto les he estado hablando de los extractos acuosos y metanólicos. Estos extractos fueron obtenidos por el doctor Eduardo Lozano y por la alumna de maestría Gabriela Compeán González, en las cuales ellos obtuvieron, sí, estos compuestos, hicieron su determinación por HPLC masas y encontraron estos compuestos presentes, ¿sí?, en los extractos. Como podemos ver, hay más compuestos que se encuentran en el extracto acuoso que en el metanólico. Y ambos, como el ácido protocatético que se encuentra en ambos, así como la laringenina y la rutina. Y todos estos compuestos, bueno, algunos de ellos, como el ácido cafeico, pues tienen actividad antiproliferativa en líneas celulares cancerígenas de colon y cervix. El ácido clorogénico se ha reportado que disminuye la concentración sanguínea de glucosa. La laringenina tiene efectos hipoglucemiantes, disminuyendo los niveles de colesterol de VLDL y LDL y la disminución de triglicéridos séricos. El ácido felúrico tiene aquí, ya aparece aquí el poder antioxidante, el retraso del envejecimiento celular. La rutina reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y reduce la citotoxicidad del colesterol LDL oxidado. Y la mentoflavona tiene también actividad anticancerígena e induce apoptosis. Entonces, son las funciones, ¿no?, de estos componentes que se encuentran dentro de los extractos. También, bueno, de lo que salió de este proyecto que se está llevando a cabo aquí, otro es el estudio de las fracciones del extracto obtenido, para ver qué compuesto en sí está en esa fracción y ver el efecto, en este caso vamos a ver el efecto antiinflamatorio. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Bueno, para el objetivo 1, al evaluar el efecto hipolipidémico, bueno, aquí primero les muestro se me murió, aquí, la ganancia de peso mensual de las ratitas. Si recuerdan, las hicimos obesas. Tenemos aquí en moradito nuestra rata control, es decir, que no recibió dieta y se presentó igual durante todo este tiempo. Y a los 6 meses, si ven aquí ya en estas que tuvieron la dieta rica en calorías, aquí tenemos un aumento en su peso durante los 6 meses que duró la dieta para hacer las obesas, y aquí se observa que fueron aumentando de todos modos durante el tiempo que que tuvieron el tratamiento. Cabe recalcar que, bueno, el peso de las ratas, se me olvidó mencionar, es aproximadamente de 120 gramos, por lo que vemos aquí, pues duplicaron o llegaron hasta triplicar su peso. En los resultados aquí de glicemia, de la concentración de glucosa en sangre, tenemos lo mismo. Aquí el extracto acuoso es el rosita, y aquí tenemos en moradito el metanólico. Entonces, como pueden observar, los extractos, aquí ya tenemos en el tiempo 2, aquí en las ratas obesas, aquí hubo un incremento en la glucosa y ambos extractos hicieron que esta disminuyera, aunque se ve que tuvo mayor efecto lo que fue el extracto acuoso. Con respecto a colesterol, bueno, aquí les voy a recordar el tiempo de muestreo. El 1 era antes de ser obesas, el 2 cuando ya son obesas, y el 3 después de los 5 meses del tratamiento con el extracto, ya sea metanólico, como lo tenemos aquí, o el acuoso. Entonces, pues ya cuando las ratas fueron obesas, pues subió el colesterol, pero por ejemplo el extracto metanólico ahí lo mantuvo, pero el acuoso no. Pero aún así, aunque se observa este efecto, pues estadísticamente no hay una
diferencia significativa. Con respecto a la lipoproteína, la HDL, tenemos aquí ya se me cambió, disculpe. Aquí pues es la lipoproteína buena, ¿verdad? Pues entonces en concentraciones normales pues la debemos de tener altas. Y bueno, aquí disminuyó cuando ya fueron obesas, pero no se logró recuperar con la exposición a ambos extractos. La LDL también hubo un aumento aquí cuando las ratas fueron obesas, y hubo una disminución tanto en el extracto acuoso y metanólico, pero también aquí nuevamente la diferencia no es estadísticamente significativa. En el caso del VLDL, aquí también, bueno, en este caso disminuyó un poquito, pero pues también estas diferencias aquí sí son significativas, en las cuales después de ser obesas, sí, se fue incrementando, ¿sí? La VLDL, tanto en el extracto acuoso y metanólico, pero pues de cierta manera pues no tenemos el efecto de que estas se mantuvieran bajas. Y con respecto a los triglicéridos, se observó el mismo comportamiento que la lipoproteína anterior, y solamente sí hay una diferencia estadística significativa entre el punto 2 y el punto 3, pero pues lo que nosotros esperábamos era que disminuyeran, ¿verdad?, los triglicéridos, pero ninguno de los dos extractos pudo realizar eso. Aquí les muestro los resultados de citometría de flujo. La apoptosis celular nosotros la determinamos mediante un kit que se denomina Nexina 5. Este kit detecta a la fosfatidilcerina, que es una proteína que se de membrana que se encuentra dentro del citoplasma, sí, es citoplásmica. Pero cuando la célula empieza a sufrir apoptosis, esta proteína sale al exterior, se queda sobre la membrana, pero ahora está en la parte externa. Entonces es lo que nosotros podemos determinar. Y es un kit que trae esto, que precisamente es el colorante que nosotros podemos poner para detectar lo que es la célula apoptótica, y el yoduro de propidio, que nos permite, ¿sí?, discriminar entre lo que es el proceso apoptótico del necrótico. Entonces, como pueden observar, aquí tenemos el control sano, un control diabético, y aquí dividimos en este cuadrante, tenemos la apoptosis temprana, que es cuando se empieza a generar la señalización para la activación de las caspasas, y la tardía es cuando ya tenemos completamente degradación del DNA. Y bueno, aquí tenemos en el sano la apoptosis tardía, aquí tenemos un promedio de 26.53%, y el diabético tenemos un 73%. Y en la apoptosis temprana, en el control sano tenemos un 64.32%, y en el diabético 22.13%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en el control sano está, de cierta manera, tenemos más apoptosis temprana, pero que en el control diabético tenemos una apoptosis tardía, ¿sí? Esto nos indica que ya se está llevando a cabo la muerte de la célula. Y aquí nosotros mostramos, ¿sí?, en este caso a las 2 semanas, lo que pasa con el extracto acuoso, con el extracto metanólico. Estas son a las 2 semanas. Aquí a las 4 seguimos viendo el mismo aumento en la apoptosis tardía en el metanólico que en el acuoso, y más en la apoptosis temprana en el acuoso que en el metanólico. Como que se está dando como el grupo que está tratado con que fue tratado con el extracto acuoso de la chaya, se parece más al control que el diabético que fue expuesto al extracto metanólico. Se comporta más porque hay un porcentaje mayor de la apoptosis tardía.
Esto a lo mejor lo visualizamos aquí, ¿sí? En estas grafiquitas, donde aquí tenemos las células viables, las células en necrosis, como ven es muy baja en todos los tiempos de exposición. Y aquí tenemos en moradito, clarito, esta es la apoptosis tardía y esta es la apoptosis temprana. Y este corresponde al extracto acuoso. Recuerden que obtuvimos muestra a las 2, 4, 6 y 8 semanas después de la exposición. Entonces, como verán después de la exposición, bueno, a las 2 semanas como que la ratita diabética se sigue pareciendo, pero a las 4, ¿sí? Empieza a haber un cambio en el cual apoptosis tardía sí va disminuyendo y empieza lo que es la apoptosis temprana. Y aquí en las del extracto, con el extracto de la chaya, metanólico, aquí tenemos a la ratita sana y aquí a la ratita diabética, y aquí vemos a los de los extractos, más bien aquí en la apoptosis tardía, sí, esta es la que se va incrementando y se parece más a lo que es la ratita diabética. Entonces, la técnica de Western blot para la detección de las caspasas, una vez obtenida las células pancreáticas, se hace un corrimiento electroforético y después se hace una transferencia hacia las membranas de nitrocelulosa. Y después nosotros agregamos el anticuerpo en contra de anticaspasa 3, anticaspasa 8 y anticaspasa 9, marcados con peroxidasa de rábano, y después llevamos a cabo la detección. En este caso nosotros lo hicimos por quimioluminiscencia, sí que es una técnica muy sensible que nos permite detectar nanogramos de proteína presente en una muestra. Se le agrega el reactivo, se llama luminol, que en presencia del peróxido de hidrógeno y por la acción de la peroxidasa que está unida al anticuerpo que va dirigido contra las caspasas, crean una reacción química en la cual se produce luz. Entonces esa luz es la que nosotros podemos observar. Eso sí se necesita ver en un fotodocumentador para ir captando, ¿sí?, esa señal. Como podemos observar, pues más bien, aquí no se observa nada. Nosotros hubiésemos esperado de cierta manera con las células expuestas, de las ratitas expuestas al extracto acuoso, que pues nos aparecieran, más bien con el extracto metanólico nos aparecieran esas caspasas, ¿no? Porque en el caso de las células pancreáticas de las ratitas que estuvieron con el extracto acuoso, en donde hay menos, donde la apoptosis es más temprana, pues no se observan porque entonces nosotros no lo esperaríamos, ¿sí me explico? Eso nos indicaría que a lo mejor hay algo que está controlando, ¿sí?, de los componentes de la chaya, que no se vaya hacia apoptosis, ¿sí?, sino que se quede ahí a lo mejor haya una reversión o de cierta manera ya no se siga llevando a cabo ese proceso apoptótico. Y con las metanólicas, pues sí vimos que está la apoptosis tardía y nosotros hubiésemos esperado, pues sí, que estas se presentaran, pero pues no observamos nada. Vamos a repetir estos experimentos para ver qué es lo que en verdad está pasando y vamos a meter más proteínas, sí, que están involucradas en las cascadas de señalización de la apoptosis. Vamos a meter lo que es BCL2, que como les había comentado que es una proteína antiapoptótica, citocromo C, para ver si es que se está liberando, citocromo C, y otras proteínas, por ejemplo, que también intervienen en la regulación, como son la JNK, la P38, y la proteína ERK, que también tanto se pueden activar o inactivar en esa vía la señalización
de las caspasas. Entonces, pues como conclusiones solamente tenemos que la evaluación de la capacidad hipolipémica de los extractos de chaya, tanto acuoso como metanólico, pues mostró que no son efectivos para la disminución de concentración en sangre de colesterol total, triglicéridos y lipoproteínas. Por el contrario, estas siguieron mostrando un aumento a lo largo del experimento. Y bueno, como ya les comenté, les acabo de comentar, pues en el aspecto antiapoptótico, pues nos falta checar, bueno, con los resultados de citometría de flujo diríamos que el extracto acuoso, pues sí nos está deteniendo lo que es el proceso de apoptosis, pero no podemos saber la vía. Y del extracto metanólico, pues sí se dirige hacia más la muerte celular programada de estas células, pero también no hemos podido determinar la vía. Entonces, esta es una perspectiva de este trabajo de continuar con eso y, y aparte, pues meter las proteínas, más indicadores de la vía de señalización de apoptosis, como les había mencionado. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Y bueno, aquí les dejo su correo, mi correo, por si alguno de ustedes quiera colaborar con nosotros, alguno de los doctores están presentes aquí, o ustedes como alumnos quieren realizar ya sea su servicio social o tesis con nosotros, serán bienvenidos. ¿Sí? Nosotros estamos participando en el programa de maestría en biología molecular y celular de la facultad, que está en el PNPC, y ahorita tenemos ya el doctorado también en biología celular y molecular. Muchas gracias. Gracias a ti, doctora. Les invito a los participantes, si tuviesen alguna duda, con toda confianza, abran su micrófono